Pero saluda. Ven, que te meto, pero. Ven. Valiente. Muy valiente, ¿eh? Ahí, invisible. ¡Uno! Bueno, 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 bueno. ¿Qué te piensas? ¿Que vas a hacer algo con eso? ¿Qué? Ven, aparece, aparece, que
Buenas tardes, jóvenes. ¿Me pueden confirmar si se me escucha? Buenas tardes, profesor. ¿Sí se le escucha? Bien. Antes de iniciar la sesión del día, quería saber si ya han podido definir al delegado de la clase. Parece que no. ¿Hay alguien voluntario interesado que quiera apoyar? Que pueda proponer. Hay como incentivo 2 puntos en el examen final del curso del próximo semestre, por si acaso. Bien, en el transcurso de la clase voy a proponer a unos alumnos. Espero que puedan aceptarlo. Vamos a comenzar la sesión con una actividad de un Kahoot. Estén todos atentos a que les voy a compartir lo que es el código. Todos ingresen al Kahoot, busquen la página de Kahoot y ahí van a ingresar el código que les voy a compartir en este momento, ¿ya? Por favor. Voy a compartir la pantalla en este momento. Bien, ya están viendo el código. Por favor, todos ingresen con su código para poder identificarlos a la hora de calificarlos. No pongan nombres, por favor, ya cambien, ingresen con su código de alumno. Repito, Diego, cambien a su código de alumno, ya salgan y vuelvan a entrar con su código de alumno. 30 segundos más para iniciarlo.
Bien, ¿hay alguien que falta ingresar para ya iniciar? Bien, son preguntas muy cortas, tienen 20 segundos para marcar nada más la opción que consideren correcta. Ya saben, son preguntas para, saben, no les va a dar tiempo para que revisen apuntes ni sus PDFs. Vamos a comenzar. Son preguntas cortas, son 5 preguntas cortas de lo que hemos visto la semana pasada. Bueno, ahí debe ser 2021-2, por si acaso, ¿no? La pregunta corresponde a este semestre. Bien, parece que tenemos dos compañeros que todavía no tienen muy exacto la hora el horario del curso, ¿no? Estamos en los martes, de 4 a 6:30 en teoría. ¿Perdón? Profesor, es de ¿Alguna 4 a 7. consulta? Sí, profe. ¿Qué tal? Buenos días. Así es, Es de los 4 a martes 7. de 4 a 7. De 4 a 6:30, si consideramos que realmente por los créditos que nos han dado, debemos hacer 2 horas y media de clase, ¿sí? Pero como hemos Sí, quedado, pero trataremos de ahí hacer en el grado 7. aparece de 5 a Pero, 8 la respuesta correcta. oh, carambas. Sí, tiene razón. Tengo que cambiar es que esto fue preguntado, ya, es un error aquí por el horario anterior. Sí, pero entonces la respuesta correcta es esta. Voy a cambiar la respuesta porque los Kahoot también tienen un puntaje pequeño, pero van a ayudar en el promedio de notas al final del semestre, como ya les indicaré. Bien, siguiente pregunta. Esto no es necesario porque no vamos a tomar en cuenta el tiempo, sino solamente respuestas correctas o incorrectas. Bueno, la gran mayoría estuvo atento cuando revisamos el sílabo. Vamos a revisar, vamos a considerar, tocar un capítulo sobre ubicación de un puente que, como les recuerdan, comenté que es un tema que casi no se aborda en ningún curso de ingeniería de puentes de los que se dictan en el medio. Siguiente, esto lo superamos. Pregunta 3. No es un componente de puente. Cinco segundos. Bien, la gran mayoría está correcto. Columna no es un componente de un puente. La columna, vamos a ver, es un elemento del componente subestructura. En puentes hemos dicho que podemos identificar 3 componentes: el tablero, la superestructura y la subestructura, ¿sí? La columna es un elemento y cada componente tiene muchos elementos, pero como componente solamente 3. Muy bien por lo que marcaron que columna no es un componente de elemento, ¿sí? Pregunta 4. Es un estudio necesario.
5 segundos. Parece que no todos han marcado en esta. El estudio de peligro sísmico es uno de los estudios que consideramos como necesarios en todo diseño de un puente. Estudio de mareas, no. Estudio de mercado para el diseño, no. Tal vez sí para la aprobación de lo que llamamos parece que se había salido. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profesor. Sí, profesor. No sé por qué se salió. Ya, gracias. Entonces decíamos que el estudio de mercado podría necesitar hacerse a nivel de preinversión para ver la parte de rentabilidad financiera, pero no para el diseño. ¿Sí? Para el diseño hay varios estudios que detallamos en la primera parte de este capítulo 1 que hoy día terminaremos, pero no va el estudio de mercado, no va un estudio geodésico, ni el estudio de marea, ¿sí? Solo el estudio de peligro sísmico, sí. Veamos esto. Última pregunta de este Kahoot. Cinco segundos. Bien, nuevamente hay la mayoría acertado, pero hay varios que no tienen claro, entonces no han estado atentos a lo que conversamos en la clase pasada. Según el reglamento del puente del MTC, a partir de 6 metros se considera un puente, menor que eso no, y recuerden que los 6 metros no es que se haya decidido así, porque es un número un poquito raro, sino que corresponde a los 20 pies, que es lo que establece el reglamento AASHTO, ¿no? Para 20 pies es aproximadamente 6 metros. Para el reglamento AASHTO, a partir de 20 pies se considera puente. Menos de eso, no. Y en nuestro caso, en este curso, pues nunca vamos a ver puentes de menos de 6 metros y incluso serán mucho mayores. Bien, terminamos entonces con este primer Kahoot. Vamos a ingresar a un segundo Kahoot, por favor. Vamos a abrirlo un momento. Ya está. Pueden ingresar el código.
Bien, comenzamos. Bien, aquí sí ha habido muy poca, no ha sido la mayoría el acierto. Lo que no se incluye en los estudios eólicos es el nivel mínimo de socavación. Eso no existe realmente. Lo que se pide es datos de nivel mínimo de agua, datos de nivel máximo de agua, datos de nivel máximo de socavación. Los máximos de socavación sí, porque eso nos interesa, porque recuerden, lo máximo que se socave nos interesa para que nosotros, debajo de ese nivel, podamos cimentar los apoyos del puente. Pero nivel mínimo de socavación no existe, ¿sí? Y el siguiente. Muy bien, nuevamente sí tenemos el acierto de la mayoría. El tablero de concreto simple no existe, porque si fuese concreto simple, eso no soporta nada de carga, ¿no es cierto? Todos los otros tres tipos sí son tableros que mencionábamos que son posibilidades, ¿no? El de concreto armado, el de tablero de malla de acero abierta, que son para los puentes levadizos, los tableros de madera, que aún existen en algunos puentes antiguos, pero en ningún caso existe pues un puente con tablero de concreto simple. Siguiente. Pregunta 3. Se acaba. La gran mayoría acertó. No siempre se descarga a un río si el puente está sobre otra vía. Hemos dicho que no podemos descargar directamente a la vía, sino que hay que conducirla con montantes y llevarla lejos, en lo posible lejos de las bases del puente. Pero si no hay un río, hay que descargarlo al terreno nada más, ¿no? Siguiente. Última pregunta, nuestra cuarta pregunta. Caramba, hay muchos que han confundido. No es preferible dejar las juntas libres, porque ya saben que eso permitiría que se introduzca toda la humedad del agua de lluvia hacia la subestructura, toda la basura, todos los elementos contaminantes que hay en el tablero se introducirían hacia abajo y eso sería mucho más dañino. Entonces, para eso es que se colocan los sellos. Ahora sí, última pregunta.
5 segundos. La gran mayoría acertó que las fallas geológicas no son competencia de un estudio topográfico. Las curvas de nivel sí son competencia de un estudio topográfico, igual que el levantamiento de secciones transversales e incluso el levantamiento de estructuras existentes para referencia de los proyectistas, ¿sí? Que revisar un poco más lo que hemos hecho en la clase pasada. Bien, con eso terminamos este segundo Kahoot. En la próxima clase, al inicio, continuaremos con otros Kahoots. Vamos a retomar donde nos quedamos entonces en la clase pasada. Vimos los componentes de la superestructura. Terminamos de ver los componentes de la superestructura. Y veamos ahora entonces los componentes de los elementos en los otros componentes. ¿Me confirman si se ve la diapositiva ya? Sí, profesor. Ok, muchas gracias. Entonces, veamos ahora los detalles de los elementos de la subestructura. Entonces, traten de manejar estos conceptos. Componentes son 3. Digamos que son las 3 grandes divisiones que hacemos para un puente, ¿sí? Y luego, cada componente tiene muchos elementos. Por ejemplo, hasta una junta o los pernos en una junta son elementos de cierto elemento de la superestructura, de cierto componente de la superestructura. Entonces veamos algunos de ellos, también no vamos a ver todos, hay muchos más, trataremos aquí los más importantes, los elementos de la subestructura. El primer elemento que podemos apreciar aquí es el estribo. Todo ese cuerpo es lo que se conoce como estribo, y viene a ser el apoyo que tiene todo puente en sus extremos. Y por lo tanto, si todo puente tiene 2 extremos, siempre tendremos 2 estribos, ¿de acuerdo? Los estribos pueden ser de muchos tipos. Aquí yo estoy presentando uno de ellos, los más comunes, pero pueden haber de otras variedades, con inclinaciones del muro principal, puede ser de concreto armado, o puede ser de concreto masivo. Ya eso lo veremos en el último capítulo, cuando hablemos de estribos y pilares. Entonces, este es el primer elemento que podemos mencionar de la subestructura, que es el estribo, y repito, tiene como función primordial darle apoyo, ¿no? Darle apoyo al puente, a la superestructura del puente, que transmitirá sus cargas a través de que las vigas le transmiten las cargas a la subestructura, que en este caso este es un elemento de la subestructura, pero obviamente sabemos que aquí habrá unos apoyos, ¿sí? Unos dispositivos de apoyos, de forma tal que el puente no tiene contacto, las vigas, en este caso son estas vigas, no tienen contacto directo con el estribo, sino que hay una interfaz, un elemento intermedio entre ellos, que son los apoyos, que como aparentemente es un puente moderno, ya estos apoyos son del tipo elastomérico. Los estribos vienen a ser básicamente un muro que soporta a las vigas, pero como tiene que también contener al terreno que está detrás de ese muro, entonces tiene que desarrollar elementos también hacia los lados. Entonces, en todo estribo encontraremos las llamadas aleros, que son muros que van, digamos, desarrollándose, ¿sí? Hacia los costados del muro principal del estribo, y tomando un poco la configuración de la topografía del terreno, pero que vienen a ser igual muros de contención para que todo el terreno que está detrás pues no se deslice hacia abajo. Entonces estos son muros de contención, pero que ya están en planos diferentes,
y tienen profundidad diferente porque ya el terreno tiene su altura máxima en lo que es la zona que empalma con el puente, ¿no es cierto? Un momentito, Jorge, y te doy la palabra, ¿ya? Entonces, lo que llamamos el terraplén de la carretera tiene el mismo nivel que la losa de herradura. Pero luego hacia los costados ya el terreno va descendiendo con una cierta pendiente, y estas alas entonces no tienen por qué ser en toda su longitud de una misma altura, sino que también va disminuyendo con una cierta inclinación o pendiente de acuerdo a la topografía de la zona. Sí, ahora sí, Jorge, por favor, tu participación. Profesor, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, sí. Disculpe, tenía una duda, lo que estaba comentando hace un momento del estribo. ¿El estribo era soportaba la carga o era un muro que estabiliza el ¿Aquí? talud? Sí. Ya. En realidad, el estribo, no he entrado a detalles porque hay un capítulo completo donde vamos a detallar todo esto, pero sí, el muro, este es un muro de contención. Fíjate todo este terreno que está aquí, ¿no es cierto? El terreno que está por acá. Pues bien, en la parte alta, el terreno está a esta altura. O sea, detrás de este muro de concreto hay terreno que está queriendo seguramente pues, que se deslizaría hacia acá adelante. Entonces, el estribo, y así se diseña, es en realidad un muro de contención, como ustedes no sé si han llevado ya cursos de concreto armado donde hayan diseñado muros de contención, no sé si lo ven en concreto avanzado tal vez. Ese es concreto armado 2, profesor. En concreto armado Creo. lo ven, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Sí, creo. En un muro de contención, por lo general, ustedes tienen el elemento, el muro vertical. Déjenme hacer un pequeño esquema aquí, tal vez. Tenemos un muro. Si es el concreto armado, posiblemente sea así, ¿no es cierto? Y el muro, lo que trata de contener, pues, un terreno que está aquí, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, ese muro trabaja principalmente para sostener un diagrama de fuerzas así, ¿no es cierto? Que es el empuje del terreno. Aproximadamente. Hay otras cargas más pero lo más importante es el empuje del terreno, ¿sí? Bien. Esto está aquí también. Lo que sucede que además, las fuerzas más importantes para este estribo, para este muro, no son estas, sino esa gran fuerza que le transmite el puente. ¿Sí? Entonces, véanlo así. Todo estribo será un muro de contención siempre, porque siempre detrás hay todo el terraplén de la carretera que está llegando, no lo vemos, pero está pues hay un nivel por acá, ¿no es cierto? Que es esta altura de terreno y altura más hasta donde está donde sería el nivel del tablero. Todo ese terreno está contenido acá atrás, que es este terreno. Acá ya estaría el puente, ¿no es cierto? La losa, y luego vendrían las vigas, de la losa, de la viga. Pero aquí hay una especie de cajuela, pero entonces lo que se idealiza es que todo esto, que las cargas del puente se las transmite, aquí se dan cuenta, hay un pequeño, como una cajuela, que es donde se apoyan el puente. Entonces el dibujo sería más exacto de esta manera, ¿no? La cajuela por aquí, perdón, vamos a cambiar de color. Una cajuela, que es donde está ya todo el muro. Obviamente este nivel de terreno está por acá, ¿no es cierto? No vemos la cimentación. Y entonces esta carga tal vez no la he dibujado bien. La carga principal estaría cayendo en esa cajuela, ¿no es cierto? Aquí. Pero es una carga muy, muy grande, muy importante, adicional a las cargas del terreno, adicional a la sobrecarga de vehículos, porque cuando hay un vehículo transitando por aquí, esto se convierte también, ya saben, en una sobrecarga, posiblemente uniforme, y otras cargas adicionales, pero son complementarias, que existen, pero son complementarias. Lo importante es esta carga, ni siquiera es la carga del empuje del terreno, porque, repito, son cargas muy, muy grandes, ¿ya? Entonces, este es el elemento, pues, si es de concreto armado, de esa forma,
Así, ¿no? Sí, a veces se pueden hacer estribos de concreto masivo, en ese caso ya el estribo es mucho más voluminoso y toda su estabilidad depende del volumen de concreto que se le da. Pero siempre va a haber material detrás de ese estribo siempre que va a tratar de desestabilizarlo. Entonces las dimensiones del estribo deben ser tales que deben soportar tanto las cargas que transmite el puente como los empujes del terreno. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Detalles mayores Sí, los profe, veremos muchas más gracias. adelante. Sí, por favor. Hay más detalles. Incluso estos muros que están a los costados, si se dan cuenta, también son muros de contención, ¿no es cierto? Porque el terreno empuja hacia adelante, pero también tratará de empujar hacia los costados. Entonces, estos también son muros de contención. Y aquí vemos, por ejemplo, en este estribo, que se ha hecho casi a 90 grados, ¿no es cierto? Este plano, con este plano, son casi a 90 grados. Pero algunas veces se hace no a 90, sino con una cierta inclinación, dependiendo de la topografía aledaña, ¿sí? Dependiendo de cómo se está conformando esos rellenos laterales, como vemos aquí. Aquí, aparentemente, un poco, es mucho menor el tirante, y se ha hecho con unas, como digamos, una especie de transiciones. Aquí hay un ángulo, ¿no es cierto? Este es el plano del estribo, que está justo bajo el puente. Este es un lateral, y a partir de aquí viene como otro plano. Se pueden ir desarrollando, repito, para hacer más eficiente esos muros de contención. Eso lo llamamos ya alero. Luego tenemos los que son los pilares. Los pilares son los apoyos de todo puente. Si tenemos una vista longitudinal de un puente, ya saben que vamos a tener unos elementos en los extremos que llamamos estribos, pero podemos tener varios apoyos intermedios dependiendo de la longitud del puente, ¿sí? Estos apoyos intermedios en general se llaman pilares. Y también hay de varios tipos. En este caso, por ejemplo, el pilar está conformado por estas tres columnas, que acá también se ve una especie de viga o de apoyo. Es un sistema de pilares a base de columnas. Seguramente aquí en la parte baja también tendrá su cimentación para todo este sistema de vigas. Algunas veces, en vez de tres columnas, podemos tener un solo gran muro también. Es posible. Ese es otro tipo de pilar. O se tiene una sola gran columna que soporta todo. Es decir, hay diferentes tipos, ¿no? Tres columnas, o solo un muro, o una columna mucho más robusta, única, etc. Son diferentes tipos de sistemas de pilares. Aquí, por ejemplo, justo estamos viendo ya, esto no son columnas, ¿no? Es una pantalla que se va repitiendo cada cierta distancia por la longitud de este puente, que es bastante extenso, entonces se necesitan varios puntos de apoyo. Este es un pilar del tipo pantalla. Este es un pilar con tipo llamado tipo martillo, por la forma de tener una especie de columna que hace a veces como si fuese el mango de un martillo, y esta viga cabezal que es la necesaria para soportar a toda la superestructura, que haría a la vez pues, de lo que es el martillo mismo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, lo que sucede es que aquí el ancho de la superestructura va de aquí hasta acá, ¿cierto? Acá tenemos, si se dan cuenta, son dos vigas de acero huecas, son llamadas vigas cajón de acero, y son huecas, obviamente, no necesitan ser macizas, son huecas, pero la inercia de estos elementos es muy grande, que es lo que se necesita realmente, es inercia. Pero bien, entonces lo que decíamos es que si el ancho de toda la superestructura a soportar es esto, de aquí hasta aquí, no es necesario que todo el pilar tenga este ancho. Por cálculo, se ve que es suficiente con este ancho para soportar la carga, pero no podemos usar ese ancho para soportarlo porque estaría en desequilibrio, ¿no? Entonces, por eso se usa esta viga, llamada viga cabezal, que puede ser de sección constante o con cierta reducción en el peralte,
para tampoco no desperdiciar material. Entonces, ese es el tipo de elemento llamado pilar, tipo, tipo martillo, y esta parte de aquí es lo que estamos mencionando, que es el cabezal del pilar, ¿no? Una especie de viga que remata y que está ahí para recibir las cargas de la superestructura. Luego estamos viendo la parte inferior, este es un estribo, obviamente, ¿no es cierto? Es un estribo, pero lo que me interesa mencionar aquí es este drenaje del estribo. Estos elementos, llamados ojos, o drenes simplemente, ¿qué sucede? Están aquí ¿para qué? Para evitar que todo el terreno que está contenido acá detrás, ¿no es cierto? Cuando, si se dan cuenta por la vegetación, se puede entender que es una zona posiblemente muy lluviosa. Entonces, el terreno detrás del muro se va a saturar, porque no es impermeable la superficie de lo que es el terraplén del terreno, ¿no es cierto? Al no ser impermeable, el agua se infiltra al terreno, y entonces este muro, que hemos dicho es un muro de contención, la idea es hacerlo siempre lo más eficiente posible. Entonces, ustedes saben, se han visto lo que es el análisis de empuje de terreno sobre muros. El suelo tiene genera un cierto empuje cuando está seco, pero si está saturado, el empuje va a ser mayor, ¿sí? Entonces, y empuje mayor, ¿por qué? Porque además del empuje del terreno, aparece la presión del agua misma. Se suman y tenemos ya el empuje de un suelo saturado, y ese es mayor, y por lo tanto el muro, el estribo, en su función de muro, tendría que resistir una carga mayor, algo que se puede eliminar muy fácilmente, o reducir al menos bastante, colocando estos drenes, de forma tal que cuando el suelo se satura, el agua puede por aquí escurrir, y entonces el suelo ya no quedará saturado, quedará húmedo, con una cierta cantidad de humedad sí, pero no saturado, y de esa forma reducimos en algo el empuje que produce el suelo que está detrás del estribo, ¿no es cierto? Entonces, estos drenes están con esa intención de reducir en algo los esfuerzos de empuje del terreno sobre el estribo. Luego tenemos los apoyos, ¿sí? En los apoyos tenemos varios tipos. Aquí vemos un puente antiguo, y por lo tanto los puentes antiguos básicamente tenían apoyos metálicos. Este es un apoyo movible tipo deslizante. Y aquí el comentario que siempre hago con la clase es que nosotros hemos aprendido en nuestras estructuras a trabajar con este tipo de apoyos. ¿Recuerdan? Un apoyo simple deslizante. Perdón, esto no sería deslizante, ¿no? Ahora sí. Decíamos un apoyo del tipo deslizante. Los apoyos fijos, articulados fijos. Y después venía el empotrado, ¿no? Donde el elemento venía, los elementos se consideraban empotrados. Bien. Y en estas estructuras casi siempre hemos trabajado con apoyos empotrados, muy poco con apoyos articulados, y creo que casi nunca en estructuras reales con apoyos deslizantes. En edificaciones tendremos casi siempre esto, muy poco de esto tal vez en estructuras de acero, ¿sí? Pero apoyos deslizantes solamente los encontramos en estructuras de acero, y lo más común es encontrarlos en los extremos, en uno de los apoyos de estructuras de acero de tijerales, de naves industriales, de depósitos, para que el tijeral no tenga que sufrir los esfuerzos por dilatación o contracción cuando hay cambio de temperatura, y entonces el tijeral se puede alargar o se puede acortar. Se hace un extremo con apoyo deslizante. Pero donde vamos a ver este tipo de apoyo va a ser en puentes, justamente. Y este es el caso típico de un apoyo deslizante, porque la gran masa de la estructura de un puente, que incluye el tablero y las vigas,
esa gran masa, igual, en zonas donde haya cambios de temperatura muy fuertes en el día, lo que se llama el delta de temperatura o el gradiente de temperatura diario es grande, pues estas estructuras tienden a dilatarse y contraerse bastante. En zonas desérticas, por ejemplo, en el día fácilmente puede llegar a 30, 40 grados centígrados, y en la noche, en las zonas más bajas puede llegar a 0 o a menos 5, menos 10 grados centígrados, las zonas desérticas. Y hay muchas carreteras que pasan por esas zonas y existen puentes. Entonces, la superestructura, sobre todo, está expuesta a un delta de temperatura muy grande en el día. Deltas de 25, 30, 40 grados en un día es un montón de dilatación y contracción. Entonces, si no se empleasen estos tipos de apoyos deslizantes, esa contracción, si ya recuerdan ustedes sus cursos de estructura, sobre todo de resistencia a materiales, elementos que quieren dilatarse o contraerse, porque tuviesen apoyos fijos, al no poder tener ese movimiento libre, lo que va a suceder es que aparecen esfuerzos, y pueden ser esfuerzos muy importantes en la superestructura. Nuevamente, con el mismo criterio de los drenes, pero ahora pensando en los esfuerzos, una forma muy simple de evitarse tener que diseñar una sección más robusta, elementos más resistentes para poder resistir, además de todos los esfuerzos debido a las cargas del puente, tener que resistir esos esfuerzos adicionales por contracciones o dilataciones de los materiales. Simplemente esos los hacemos desaparecer o que no aparezcan, permitiendo que la estructura que tenga un movimiento libre, en un extremo, obviamente, no en los dos, ¿no? Siempre un extremo tiene que estar por lo menos un punto fijo y el resto ya puede dilatar. Si solamente tenemos dos apoyos, uno es fijo y el otro es deslizante. Si tenemos más de dos apoyos, igual, un fijo y todo lo demás que sean deslizantes. Con eso se logra una estructura que tiene libertad de movimiento longitudinal, sobre todo, que es donde más se presenta este problema, porque en la sección transversal las dimensiones son menores, siempre en la dirección longitudinal, donde las dimensiones son mayores, esos incrementos o reducciones de longitud, ¿no? Dilataciones y contracciones van a ser mayores. Y entonces se da esa libertad de movimiento, se busca esa libertad de movimiento en esa dirección longitudinal. Entonces aquí vemos un típico apoyo de acero, los puentes antiguos, se dan cuenta que es una estructura muy antigua, del tipo deslizante. ¿Y qué cosa permite? Permite traslación. Traslación en el sentido longitudinal, ¿no es cierto? En este sentido. Este es otro tipo de apoyo movible, tipo balancín. Si se dan cuenta, acá tenemos una superficie curva que va a poder moverse relativamente con respecto a esta superficie plana. Entonces, este eje vertical puede comenzar a girar en este sentido o en este sentido, indistintamente, cuando la superestructura, acá vemos la parte inferior de una viga, cuando la superestructura quiere moverse hacia derecha o hacia la izquierda, ¿no es cierto? Debido a las contracciones o dilataciones por temperatura, este punto que está fijo con la superestructura se mueve, y entonces comienza a haber una inclinación en este sentido, o también una inclinación en este otro sentido. Este balancín permite eso. Pero obviamente para que se dé todo esto, pues la superficie entre estos dos elementos tiene que ser una superficie bastante limpia, pulida. Aquí vemos todavía muchos signos de corrosión de basura que podrían impedir la rotación, ¿no es cierto? La inclinación de esta superficie. Imagínense que aquí hubiese algún elemento extraño, como una piedra o algo así, que impediría esa inclinación, y por lo tanto ya no se permitiría este movimiento. Entonces, este tipo de apoyo necesita un mantenimiento constante para tener las superficies libres y sobre todo lubricadas, para que pueda haber ese movimiento de rotación alrededor del punto de contacto en este balancín. Entonces, este tipo de apoyo lo que permite es traslación y rotación. Aquí tenemos el apoyo movible más claro, más evidente que cualquier otra estructura, los llamados rodillos. Estos son, si se dan cuenta, rodillos hechos de un acero muy resistente, sobre el cual la viga de acero está transmitiendo una gran carga. A su vez se apoya en estas
como almohadillas también hechas de un cierto material resistente, y con unas, como especie de topes. La idea es que el rodillo pueda moverse, pero hasta una cierta cantidad. Aquí vemos 1, 2, parece que aquí hay 3, y aquí hay un cuarto rodillo, ¿no? Uno por cada viga que llegue al estribo. El estribo es esta es la cajuela donde se está apoyando la superestructura, ¿no? Entonces, recuerden, el movimiento es longitudinal para la superestructura, y por lo tanto, el punto de contacto de la superestructura con el rodillo comienza a moverse hacia adelante, hacia atrás, y este rodillo permite, obviamente, también comenzar a moverse. El punto de apoyo en la parte inferior también se podrá desplazar, ¿no es cierto? Porque tiene que haber un límite, y por eso se le colocan ciertos topes. Cuando la carrera o la longitud que se permita decir, moverse al cilindro es muy pequeña, puede hacer que esto se desestabilice. Entonces tiene que calcularse cuál es la cantidad de desplazamiento, ¿no es cierto?, que se espera en estos elementos. Por eso se calcula. O no se calcula, se estima, obviamente, ¿no? Porque calcular suena a ser exacto, y eso es imposible ser exacto. Se estima más o menos los desplazamientos que debe tener cada superestructura, cada viga o la superestructura de cada puente. Entonces, este es el llamado apoyo movible de tipo rodillo, y permite también traslación y rotación, ¿no? Porque la estructura puede moverse, pero a la vez podría inclinarse. No hay ninguna restricción para que la viga esta pueda tener un cierto ángulo de inclinación. Acá tenemos otro tipo de apoyo también. Si se dan cuenta, este es el extremo ya de un puente, de una viga de puente. Se aprecia que esta sí tenía o es nuevo, o ha tenido un buen mantenimiento recientemente, porque todas las superficies están casi intactas. Este es un apoyo movible del tipo disco. Este es todo un sistema, estas planchas, con las inferiores, y todo esto que está aquí. Es un sistema bastante moderno, eso sí, donde la parte superior tiene un disco que tiene esta forma, y empalma con la parte inferior que tiene esta forma, ¿de acuerdo? La concavidad hacia arriba, y entonces esta es una zona de contacto donde se colocan unas villas, y también esto está lubricado, de forma tal que esto pueda moverse alrededor. En una superficie se mueve relativamente respecto a la otra superficie, porque tienen la misma concavidad. Eso está aquí adentro, no se puede ver, es sellado todo esto, pero permite ese movimiento, ¿sí? Entonces esta estructura puede, debido a ese movimiento relativo de entre una superficie y otra, este elemento puede desplazarse longitudinalmente hacia adelante, hacia atrás, incluso también algo de movimiento lateral, y también rotación, ¿no? Este alineamiento puede inclinarse, porque todo eso lo permite este mecanismo de disco. Son dos superficies que tienen la misma concavidad, y entonces uno se mueve respecto al otro. Este es el de la parte inferior, si se dan cuenta, pues es el fijo, ¿no es cierto? Se fija ya al estribo mediante este apoyo y estos pernos que estarán obviamente empotrados, muy empotrados dentro de la masa del estribo, que es este. Entonces, este es un mecanismo de apoyo bastante, bueno, no de las últimas generaciones, pero de los modernos en comparación a esos metálicos tipo balancín que hemos mostrado anteriormente. Acá tenemos un típico apoyo fijo del tipo rótula, ¿cierto? Porque aquí todo este mecanismo de apoyo está fijo a la base, entonces, si dan cuenta, estamos en la base del puente, como puede ser un apoyo intermedio. Habría que ver bien más el contexto, pero aquí vemos la superestructura que continúa, ¿no es cierto? Entonces, aparentemente, esto es un apoyo intermedio. Este elemento es parte de la superestructura, mientras que este otro elemento es parte de la subestructura, ¿no es cierto? Y los dos están conectados por un pin pasador, que permite que el elemento superior gire, ¿no es cierto?, con respecto al elemento inferior, que es fijo. Esto mantiene fijo,
y entonces el superior puede girar. Este tipo de apoyo es tipo rótula, solamente permite la rotación. Y llegamos a los apoyos más modernos, son los apoyos movibles tipo elastomérico. Esta es la forma como voy a explicarlo. Se dan cuenta, este pad es una especie de almohadilla, muy rígida en el sentido vertical y muy flexible en el sentido horizontal. Permiten básicamente la traslación en este sentido, ¿no? Siempre la traslación longitudinal. Y estos pads no son otra cosa que una combinación de varias capas de caucho con plomo, varias capas, una alternándose con la otra. Al interior algunas veces tienen un núcleo de plomo, algunas veces no tienen eso, son las capas, son solamente las capas alternadas. Y la idea de este material fue que lo que revolucionó a las estructuras, a los elementos de apoyo, es que estas capas tienen una rigidez, en este sentido, lo que llamamos la rigidez horizontal, muy pequeña, y en la dirección vertical tienen una rigidez muy grande, así de diferente, ¿de acuerdo? Al tener la rigidez pequeña, cuando este elemento quiere moverse hacia adelante o hacia atrás, todas estas capas comienzan a deslizarse una con respecto a la otra. Una con respecto a la otra. ¿Por qué? Porque entre ellas no hay rigidez en el sentido lateral, ni fricción tampoco, ¿verdad? Porque la fricción podría también detener este movimiento. Entonces las capas se deslizan una con respecto a la otra cuando el puente transmite una fuerza en este sentido, ¿sí? Aquí en la superficie de contacto. Y entonces este elemento, obviamente es el que está fijo ya al puente, sería este mismo, ese sería el único que no se mueve, y todos los demás comienzan a deslizarse. Es como si ustedes agarrasen un mazo de naipes en sus manos, ¿no es cierto? Los sostienen en una mano y con otra mano comienzan a empujar, pues como no hay ninguna ligazón entre un naipe y otro, pues comienzan a deslizarse, ¿no es cierto? Algo similar, repito, es lo que sucede acá en estas capas. Similar, no es exacto, obviamente. Entonces, como hay poca rigidez, este elemento se deforma fácilmente en la dirección lateral. Entonces, es casi un movimiento libre en este sentido. Pero en cambio, tiene una gran rigidez vertical, básicamente por las planchas de acero, y a veces también, básicamente por las planchas de acero. Entonces, ¿qué sucede? Eso permite que cuando se deforma, si este es el nivel de la parte superior, el nivel se mantiene. Es decir, no hay una deformación en la dirección vertical debido a esta gran rigidez que tiene verticalmente. Y eso es lo que hace adecuado a este tipo de apoyo, que es un material de realidad mixto, ¿no es cierto?, que da resultado de una combinación de otros materiales. ¿Y por qué? Porque si esto se deformase verticalmente, sería un problema para el puente, porque recuerden que la superficie del puente es esta, el tablero, luego vienen las vigas, ¿no es cierto? La viga, es el tablero, vienen las vigas, y las vigas se apoyan pues en estos pads, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si estos cambiasen de espesor, porque se compriman o se aumente su espesor, el nivel de rodadura del tablero cambiaría, ¿no? Se iría reduciendo, luego luego se podría estar subiendo. Entonces, y eso es inconveniente. Ya saben que nosotros por acá tenemos el empalme con la losa de aproximación. Entonces, no podemos tener que este nivel cambie con respecto a este otro, porque si no tendríamos un desnivel peligroso para los conductores al chocar los neumáticos en ese filo que se formaría si existiese desnivel. Entonces, estos apoyos mantienen a la estructura en su nivel, permitiendo, eso sí, su movimiento en las dos direcciones, en la dirección longitudinal en los dos sentidos, pero no permiten que haya cambio de nivel. Entonces, eso es lo interesante y lo importante de estos, y lo importante porque eso le ha permitido ganar mucha demanda a este tipo de apoyos, dejando ya de lado los apoyos del tipo de acero.
Luego tendríamos que hablar sobre la cimentación, que algunos textos lo consideran parte de la subestructura, otros no lo consideran parte de la subestructura, sino ya unos elementos complementarios. Digamos como que el puente termina en la subestructura, y la cimentación es lo mismo que hay que diseñarla para cualquier estructura, como un edificio, o tanque, o presa, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso es que muchos autores consideran la cimentación posterior o fuera de los tres componentes del puente. Sea como sea, entonces, entendemos que la cimentación son los elementos en los cuales descansa la subestructura, ¿no es cierto? Aquí vemos un pilar del tipo pantalla, porque aquí me parece que el río continúa hacia este lado. Entonces, este es un pilar tipo muro, ¿se dan cuenta? En toda su extensión. Y a partir de acá ese muro tiene pues una cimentación, ¿no? Será más o menos así, seguramente. Y luego vemos unos elementos donde se está apoyando esta cimentación. Tendrían que ser una especie pues de como pilotes, ¿no es cierto? Pero hay un dicho que siempre se da, es que si uno logra ver la cimentación de una estructura, es porque está mal diseñada la profundidad. Una cimentación bien diseñada no deberíamos nosotros poder apreciarla, porque supuestamente está enterrada, ¿no? Lo que sucede es que el nivel de este río seguramente en sus momentos ha sido superior, posiblemente por aquí. Y ahora, con la socavación que ha generado durante una crecida, estamos especulando, ¿no es cierto?, todo lo que puede haber pasado sobre esta vista, ha lavado todo el terreno que había por debajo de la cimentación, o puede ser que hayamos hecho una cimentación muy superficial y esto debió ser más profundo, de forma tal que nunca se quede a la vista la cimentación y todo su mecanismo de transmisión de cargas al terreno. Entonces, este es un elemento que está en mucho peligro porque hay mucha inestabilidad. Los elementos de soporte, estos como pilotes, no deberían estar a la vista. Entonces, aquí estamos viendo las zapatas de un pilar tipo muro, pero que repito, es en una situación, una condición inadecuada, ¿no? Esto ya es lo exagerado, si se dan cuenta. Vemos que aquí también tenemos las columnas de un pilar, de un puente, porque tú en el extremo, ¿no? Este es un apoyo intermedio, una gran zapata para las columnas de ese pilar, son columnas inclinadas, se anota, y luego debajo de la zapata todo este mecanismo de pilotes. Pues bien, todo esto tiene que estar enterrado, supuestamente, y miren cómo ha quedado totalmente expuesto, ¿no? Se aprecia que es un río muy caudaloso, y que seguramente un diseño con una avenida extraordinaria ha deprimido el nivel del terreno, porque seguramente esto debería estar como terreno. Esto debería estar más o menos, por lo menos, a este nivel, teniendo toda esta parte enterrada. Entonces, la cimentación sufre mucho porque, recuerden, ya lo hemos comentado, cuando el río crece, trae no es agua cristalina y limpia, sino trae arrastrando una serie de materiales. Fíjense, todo este material rocoso o palizadas, que todo eso va chocando contra otros elementos, y muchas veces la causa de los colapsos es porque estos pilotes, al choque, el material que arrastra el río, pues colapsan, pueden colapsar unos cuantos, y si colapsan más de lo necesario, pues este apoyo, de pilar, se viene abajo, se hunde. Y el hundimiento de un apoyo significa, pues, en la parte superior el colapso del tablero del puente, ¿no? Acá vemos el proceso constructivo de una cimentación típica, que repito, no la deberíamos ver luego que ya está en funcionamiento, si es que ha sido bien diseñado, ¿no? La cimentación está a base de pilotes, y lo que se hace primero se excava un volumen parecido al volumen que va a ocupar una columna, y como son excavaciones rotativas, se obtiene pues una sección transversal del tipo circular.
Luego se colocan, como vemos aquí, ya el enmayado, como si fuese una columna de refuerzo, porque van a ser elementos de concreto armado, y una vez que ya están todos los elementos, se vacía, ¿sí? Se vacía el concreto, y entonces eso es lo que se llama un pilote vaciado in situ, porque se ha construido en el mismo sitio. Luego, sobre todo esto, se construirá pues ya la cimentación, ¿no? Ya se imaginarán, acá viene la cimentación apoyándose en todas esas columnas. Y esto es lo que conoce, repito, una cimentación de pilotes vaciados in situ. Existe otra alternativa que es hacer estos pilotes en el taller, en una planta, llevarlos en vehículos y luego con grúas izarlos, colocarlas, seguramente si el terreno es colocarlos, pararlos, y con un martillo, que es un equipo de percusión, con un martillo se va hincando. Ahí se aplica justamente el término de hincar, un pilar, y entonces esta superficie va bajando, va bajando, va bajando, hasta que el pilote, ya queda totalmente enterrado, o una buena parte, quedando una parte exterior, y ya el pilote queda enterrado en el terreno, ¿no? Y sobre esto es que se apoya ya toda la cimentación, se construye la cimentación que va a quedar apoyada en estos elementos, a los cuales le transmitirá sus cargas. Entonces, esa es la forma típica de construcción de los pilotes. Aquí tenemos, y nuevamente los pilotes, debería ser casi imposible verlos en un buen diseño, por lo que aquí lo que presentamos es un esquema, es un dibujo, ¿no es cierto?, de una superestructura, una subestructura, la cimentación superficial, complementada con cimentación profunda. Pilotes que son verticales, o algunos que tienen cierta inclinación, y si se dan cuenta, pues aquí tenemos ciertos diferentes estratos, que el estudio mecánico solo nos dirá hasta dónde debemos profundizar para tener la resistencia necesaria en cada apoyo, es decir, la capacidad de carga que necesitamos para compensar las cargas que va a transmitir el puente. Transmisión de cargas en puentes. Bien, vamos a parar aquí 10 minutos para continuar con la segunda parte, pero antes vamos a ver lo de la lista de asistencia, por favor, ¿ya? Sí. Ya, por favor me contestan, ya saben, presente nada más por el chat. Apenas escuchen se les llama. Ok. Aedo, Angulo, Atahuamán, Cagua, Cárdenas, Chacón, Chávez, Che, Coyure,
Cuadros, Dávila, de la Cruz, Flores, Gameros, Guaigua, Licona, Yatance, Luna, Mamani, Mango, Manrique, Mendoza, Mesa, Moreno, Ocrospoma, Ortiz, Patiño, Pereira, Rojas, Salazar, Salinas, San Martín, Sanz, Sarmiento, Solís, Suárez, Vértiz. Bien, los que no han respondido, Angulo, Cuadros, ok, Angulo, Cuadros, Gameros, Guaigua, Mango, Sanz. Listo. En 10 minutos retomamos, por favor, ¿ya? Gracias. Sanz presente, muy bien.
¿Me confirman, por favor, si se me escucha para retomar la clase? Sí, pero se escucha. Ok, muchas gracias. Vamos a continuar viendo ahora el acápite correspondiente a lo que son la transmisión de cargas en puentes. Por lo general, nosotros hemos dicho vamos a orientarnos a ver puentes carreteros, que básicamente son puentes hechos con una losa de tablero, soportada sobre vigas. Y estas vigas, a su vez, que se apoyan en la subestructura, como en este caso estos dos estribos, y algunas veces con pilares intermedios, ¿no es cierto? Bien. Cuando tenemos una carga, la carga, principalmente la carga que va a transmitir los vehículos, esa carga tiene como superficie de contacto el tablero. Entonces, el tablero es el primer elemento que va a soportar las cargas. Profesor, disculpe, ¿está compartiendo? Todavía no, tiene razón. Voy a compartir. Gracias por avisarme. Ya. ¿Se ve? ¿Ahora sí? Sí, sí. Ya, gracias. Entonces, decíamos, la transmisión de cargas es cuando tenemos las cargas de los vehículos, estos se la transmiten en primer momento al tablero. Luego del tablero, transmite las cargas a las vigas, porque, repito, nuestros puentes carreteros son básicamente puentes a base de tableros apoyados sobre vigas. Entonces, del tablero se pasan a las vigas y las vigas transmiten sus cargas a los apoyos. Aquí incluso estamos poniendo un esquema muy simple de un apoyo fijo y un apoyo deslizante. Los apoyos reciben la carga y la transmiten pues a la subestructura. En este caso solamente tenemos dos estribos y los estribos ya transmiten la carga pues al terreno. Ese es el esquema de transmisión de cargas más simple en estos puentes carreteros estructurados en base a tablero apoyado sobre vigas. En el caso de puentes en arco, la carga siempre, no existe ningún puente que no cumpla con esto. La carga, primero que nada, va a transmitirse al tablero, ¿no es cierto? Por eso dijimos en la clase pasada, en realidad nosotros nos interesaría solamente construir el tablero y nada más. Pero, ¿por qué es lo que usamos? Nosotros no circulamos sobre las vigas, nosotros no circulamos sobre el arco, nosotros no vamos a circular sobre las péndulas o los cables que existen en otros puentes, ¿no es cierto? Lo que sucede es que físicamente es imposible sostener un tablero, que un tablero se sostenga por sí solo. Solamente eso se da cuando tenemos luces pequeñas, menos de 20 metros, 15 metros, tal vez son como pontones, o es la llamada puente losa, que es la losa, es el puente. Entonces, como eso no es posible, ahí ya aparecen diferentes propuestas estructurales para sostener al tablero. Si se dan cuenta, todo está pensado en qué? Para darle sostenibilidad al tablero, que es donde circulan nuestros vehículos. Entonces, en un puente tipo arco, la carga va al tablero, del tablero va a estos elementos verticales, ¿de acuerdo? Y esos elementos verticales le transmite la carga ya al arco, en ciertos puntos de contacto, le transmite la carga al arco. El arco trabajará con presión y transmite sus cargas a los puntos de apoyo, ¿no? A los elementos de apoyo del arco, y estos a su vez transmiten las cargas ¿a dónde? Ya finalmente a los estribos, quienes a su vez terminan transmitiendo su carga pues al terreno. Este es otro esquema muy básico, pero siempre tengamos presente que las cargas van primero que nada al tablero. Un poco de historia con respecto a la evolución de los puentes. En el inicio, el hombre encontró pues que había accidentes naturales o formaciones naturales, sobre todo en rocas, que le permitían continuar su recorrido en ciertas zonas donde, de lo contrario, si no existiesen, pues hubiesen tenido mucha dificultad, ¿no es cierto? Zonas en terreno firme, zonas en océanos donde existían, repito, formaciones
que permitían el paso de una zona a otra. Eso en los tiempos más antiguos. Luego, con el tiempo, en base a esta observación, el hombre comenzó a construir sus puentes, inicialmente muy rústicos, muy rudimentarios, muy básicos, básicamente con troncos, que eran los elementos más largos que se podían encontrar en la naturaleza y que podían ser trasladados al sitio donde lo necesitaban, ¿no es cierto?, para hacer pases de cruces. Entonces, eran los puentes, digamos, muy rústicos, pero si queremos hablar ya de puentes en sí, en la historia, tendremos que remontarnos a los romanos, quienes allá por el año 100 antes de Cristo se ha datado que ya existían puentes en arco. Los romanos, si ustedes revisan un poquito la historia, esto yo lo enseño en el curso de análisis estructural 1, cuando se tocan los tipos de estructuras, los arcos, se inician básicamente con los romanos. O sea, más que el puente, los romanos lo que desarrollan es el arco. ¿Sí? Que no son otra cosa que, si se dan cuenta, mampuestos, o sea, son piedras puestas unas sobre otras, que inicialmente tuvieron que apoyarse en un encofrado, se hacía un relleno de todo esto, dándole la forma que se quería al arco, y sobre este encofrado se apoyaban una tras otra, se apilaban las piedras. Son piedras que no tenían no se usaban ningún elemento de ligazón. A lo más se le daba un cierto rebaje a la superficie como para que vayan tomando la forma de la curvatura, ¿sí? Hasta llegar a la última pieza, la última o las dos últimas piezas que se llama la clave, ¿no es cierto? Esto es, repito, la historia del arco la vemos más en el curso de estructuras, pero bien, los romanos desarrollaron el arco y usaron el arco para construir puentes, como juntando varios arcos y luego rellenando el espacio libre que quedaba entre cada arco, porque en realidad esta zona del arco es estable. Una vez que estaban todas las piedras acumuladas y con las últimas, sobre todo, que son las que cierran, ya podía retirarse ese encofrado, esa forma que usaban, y esto era estable. Pero obviamente, al ser solamente elementos puestos o juntados con cierta mezcla no muy efectiva, no podían tener estabilidad. Sin embargo, se dieron cuenta que si se rellenaba con carga, o sea, con peso, esta zona, el elemento se hacía más estable. ¿Por qué? Porque se hacía mayor compresión en las piezas del arco, y el arco trabaja por excelencia en compresión, es lo que mejor sabe hacer. Entonces, se aprovechó justamente el arco como elemento sostenedor para los puentes que necesitaba el Imperio Romano, con el cual pudo conquistar toda Europa, ¿no? Y más allá incluso, porque logró conectar Roma con todo su territorio, con un sistema de caminos que iban hacia todos los puntos del imperio. Y de ahí, según la historia, lo que he leído, nace ese dicho que todos los caminos conducen a Roma. ¿Por qué? Porque no había sitio del imperio donde no se pueda llegar a Roma a través de un camino, y durante todo el año. Ustedes también en la parte de historia de pavimentos van a ver que los caminos romanos, muy parecidos a los caminos incas que todavía subsisten, fueron hechos con piedra, pero con un tratamiento, con un diseño muy resistente. Tenían filtros para que en épocas de lluvias no se malogren ni la subbase ni la base de esos caminos hechos en piedra, empedrados. Y entonces esos caminos funcionaban todo el año, en invierno y en verano. Y eso le permitió pues al Imperio Romano tener una comunicación con todas sus colonias, que era lo más importante para poder abastecerse y todo eso, ¿no? Entonces, el sistema de carreteras, incluyendo los puentes en arco, fue el gran avance que tuvieron los romanos para poder conquistar todos los territorios a donde llegaron. Aquí a la derecha vemos otro mecanismo de arcos, ya como la altura es mucho mayor, ya no pudieron hacer grandes arcos de un solo nivel, sino hicieron arcos en 3 niveles, que encontraron era mucho más estable que hacer un solo arco grande, ¿no es cierto? Tal vez iba a ser muy inestable hacer un arco muy grande, o iba a costar muchos recursos. Prefirieron hacer este sistema de arcos en niveles. Luego ya en los años 700, en la era de nuestra era, en China ya comienzan a desarrollar puentes, pero si se dan cuenta, puentes más estilizados, con una mayor
abertura, son más extendidos los arcos, siguen siendo en piedra, pero son más extendidos, ya han desarrollado mejor conocimiento seguramente para darle estabilidad a este puente. Hacia el Renacimiento ya se comienzan a plantear algunos conceptos de la resistencia a materiales, también teorías matemáticas, y sobre todo que ya comienzan a emplear en algo el metal, no en forma de concreto armado, pero seguían en piedra, utilizando algo de planchas de metal para reforzar los elementos. Esto es un puente, pero totalmente cerrado. Aquí está, hay toda una circulación. Es un puente antiguo, de la época del Renacimiento, o sea, estamos hablando de 1700. Ya hacia 1800 aparece el primer puente de hierro, que en su momento fue una revolución. Fíjense, ya son mucho más esbeltos, porque son algunas cuantas elementos muy esbeltos, muy delgados, ¿no es cierto? Que utilizaron el concepto de arco, porque hasta ese momento seguía siendo el elemento más efectivo para sostener cargas. El elemento en arco, porque al trabajar en compresión, y si se le daba adecuado arriostre de estos elementos, excelente. El detalle fue que luego que se comenzaron a construir con los años, el hierro pues se deteriora mucho con el medio ambiente y tiene también fallas muy frágiles, y entonces se dejó de usar, pero en comienzo fue una gran solución inicial. Y Inglaterra era la banderada pues en la tecnología en esa época, en el siglo XIX, ¿no? Luego ya comienza a utilizarse el hierro forjado, que era aún mejor, pero que luego también mostró ciertas contratiempos, ¿no es cierto?, estructurales, hasta que se llega ya al acero. Ahí sí aparece lo que se llama el diseño estructural, y es la época donde los norteamericanos agarran ya el ser los abanderados en la tecnología y comienzan a construir todo en acero, ¿no?, en acero estructural. Elementos mucho más, muchas mayores longitudes. Todavía el arco sigue siendo el elemento más importante, más usado, pero luego aparece ya también los puentes colgantes, porque se consiguió ya aceros de gran resistencia, aceros de mayor resistencia que los convencionales, y en el uso como cables permitió pues tener puentes de mucha mayor longitud. Fíjense, acá solamente la mitad, ¿cierto? Esta longitud la mitad del puente, por lo tanto, es una longitud muy, muy grande que se podían conseguir con cables de acero. Y recuerden, todos los sistemas que estamos pensando es ¿para qué? Para sostener siempre un tablero de circulación. Finalmente, ya hacia los finales del siglo pasado, en adelante, el desarrollo llevó a los puentes atirantados, que también usan acero de muy alta resistencia junto con concreto preforzado. Una combinación, fíjense, el tablero es muy, muy esbelto, y el soporte se obtiene de una gran cantidad de cables que soportan al tablero mismo, van directamente a sostener al tablero. Aquí no se aprecian vigas, sino solamente en estas vigas de acá, pero que son ¿para qué? Para darle estabilidad a estas dos torres. No están pensadas para sostener al puente, no al tablero. El tablero se sostiene por los cables que estamos marcando aquí. Todos estos cables son los sostenedores del tablero. Bien, por último, en este capítulo 1 vamos a hablar sobre los tipos básicos de puentes. Primero, lo más común es el tipo de puente apoyado, donde el tablero se apoya sobre vigas del tipo I. Este es un típico puente carretero, la viga I, se le llama así porque realmente es una viga así, ¿cierto? Son hechos con planchas de acero. La parte superior es una plancha, la parte inferior es otra plancha y la parte intermedia es otra plancha. La parte superior e inferior se conoce como alas y la parte intermedia, que es vertical, se conoce como alma. Entonces son puentes de tablero de vigas I. Estos son puentes muy típicos, como es acero, las vigas pesan muy poco en comparación a vigas de concreto armado, y eso le permite pues tener grandes luces en las cuales entre apoyos para soportar al tablero. Estas vigas obviamente tienen que conectarse entre ellas mediante otros elementos transversales que unen
las vigas. La idea es darle estabilidad al conectar todas las vigas y generar ya un sistema tridimensional. Luego tenemos las vigas cajón, que también pueden ser de acero o de concreto. Ya en una de las vistas anteriores vimos unas vigas cajón de acero, eran dos. Aquí vemos una sola viga. Esto es obviamente concreto preesforzado, no es concreto armado. Con unas pocas, si se dan cuenta, es un elemento hecho con paredes muy delgadas, una parte de ala inferior y una parte de ala inferior también muy superior, muy delgadas, y conectadas con otros elementos. Un alma inclinada, dos almas verticales, ¿no es cierto? Y otra alma inclinada. Todo esto tiene lo que conocemos como viga cajón, hecha de concreto preforzado, para tener grandes luces. Se dan cuenta, fíjense la distancia entre apoyos, haciendo una referencia nomás a esta vista. Y en concreto preforzado, ¿para qué? Para no necesitar grandes secciones de mucho volumen. Es lo bueno del concreto preforzado, con poca superficie, si se da cuenta, con poca área neta. Acá se tiene una gran inercia, pero el área neta no es mucha porque la mayoría es el vacío. Entonces, eso permite tener secciones muy eficientes. Luego tenemos los puentes apoyados, sostenidos por armaduras. Básicamente son dos armaduras, esta que tenemos acá, ¿no es cierto? Y en todo este plano, y la que está paralela a ella, esta es otra armadura. Estas dos armaduras igualmente se están conectadas por muchos elementos en la parte superior, que conectan su parte superior y en la parte inferior. En la parte inferior no puede haber conectores transversales porque impedirían el tráfico, ¿no es cierto? Pero están en el plano superior, ¿de acuerdo? En este plano, y también en el plano inferior. En esos dos planos es que se tienen elementos transversales, paralelos, transversales al tráfico, o con diagonales, como vemos aquí. La idea es darle estabilidad al conectar esos dos armaduras y que trabajen ya como una armadura también tridimensional. Eso lo hace mucho más estable que tener dos armaduras independientes que serían totalmente inestables si trabajasen solas. Luego, otro tipo de puente hemos visto es el arco. Aquí tienes un arco muy básico con el tablero por debajo, porque también hay arcos con tableros por intermedios, que vienen por aquí, algo así, o con tableros por encima del arco, ¿no? Acá tenemos el caso del tablero inferior. Tenemos un arco, los arcos van a descansar en unas grandes cámaras de concreto muy masivo que van a sostener el empuje, porque estos arcos van a tener una fuerza de empuje muy grande, que al final se convierten en una componente horizontal y una vertical, ¿cierto? La vertical tiene que ser sostenida por el terreno y la horizontal tiene que ser sostenida por la fricción o empujes pasivos que se puedan construir. Entonces, todo el tablero que tenemos aquí tiene lo que se llama cierta concavidad, ¿cierto? Para que luego cuando esté muy cargado, eso pueda reducirse y quedar plano, horizontal, y no, más bien, y no cóncavo, no hundido, porque eso da mal aspecto. Ese tablero es sostenido por estas péndulas, que son dos, una que va a cada arco, porque son dos arcos, ¿no es cierto? Si se aprecian bien, es uno a cada lado, y también tiene un sistema de pares de péndulas que sostienen el tablero y que le transmiten las cargas al arco en los puntos donde se conecta. Esa es la forma como se concibe este tipo de puentes colgantes, tipo arco. Estos son tipos colgantes en base a cables. Son dos cables que tienen, estos dos grandes cables son los principales, ¿no es cierto? Este y su mellizo, que es este, y que son los que sostienen estas péndulas que a su vez sostienen el tablero del puente. Pues bien, estos cables transmiten sus cargas primero a estas torres, que transmiten una carga vertical importante, como chancándola de las torres, pero el cable continúa hacia donde también hacia su extremo, donde hay unas cámaras muy similares a las que vimos en la del arco anterior. Esas cámaras son el anclaje para estos cables, ya se imaginarán, tienen igual una tensión muy grande, bajan la tensión ahí, entonces tratarán de arrancarse de su punto de apoyo, que son esas cámaras de concreto, ¿no? En el caso de estos puentes de grandes luces,
El problema es muchas veces la estabilidad que pueda tener este elemento, que es muy delgado. Entonces se le coloca toda si se dan cuenta, esta celosía, esta armadura, para hacer un doble deck, una superficie arriba y una superficie abajo, pero con este elemento darle más rigidez a ese componente. Porque lo contrario, eso se hace muy esbelto y es peligroso. Finalmente tenemos los puentes atirantados, que ya vimos en la vista anterior. Son puentes que el tablero, en este caso es un puente peatonal, pero el concepto es el mismo. El tablero es sostenido mediante estos cables, todos estos cables, y que se anclan en esta torre. Al final la torre transmitirá todas esas cargas que vienen de los cables, a través de estos elementos los transmitirá al terreno, ¿no? Es un diseño muy importante. En España hay uno de los puentes más grandes en este concepto de puente atirantado, es el puente Talavera, en España. Aquí hay un puente similar a esto, pero más pequeño, como este peatonal, lo llamaron puente Talaverita, por hacer cierta mención a ese puente. Son puentes atirantados de gran magnitud, como se pueden apreciar, ¿no? Bien. Con esto vamos a dar por terminado el capítulo 1. Hay un tema más que les he dejado en el documento que les he compartido, para que ustedes ya revisen por su cuenta, que es lo que ha sido el cambio en la filosofía del diseño estructural, desde los primeros tiempos hasta llegar actualmente donde usamos el método del LRFD, ¿no? De los factores de carga, el diseño mediante los factores de carga y resistencia. Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a dar la clase por terminado hoy. Aquí, en la siguiente clase, ya vamos a tocar el tema del capítulo 2. Más bien, estoy modificando el trabajo 1 que di en ciclos anteriores. El trabajo 1 va a tener ciertos cambios, va a ser de otra concepción, y por eso todavía no lo he podido publicar. Espero publicarlo entre hoy o mañana. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de terminar la clase? Sí, Sebastián. Profesor, buenas tardes. ¿Para el trabajo 1 es necesario que ya formemos los grupos o va a ser individual el trabajo 1? Como lo estoy diseñando el trabajo 1, todavía no sé si va a ser individual o grupal. Posiblemente sea individual, pero ya los otros trabajos sí serán grupales. Por eso les comenté que es necesario que vayan conformando su grupo, por favor, ¿ya? Sí, gracias, profesor. No, solamente por el día de hoy van a ser 2 horas las clases, por favor. Ok, entonces quedamos aquí, jóvenes. Voy a ver la forma como apoyarme con ustedes para designar ese delegado que nos requiere la facultad, ¿ya? Ojalá que alguien pueda asumir ese compromiso, ese apoyo, que será muy considerado. Pueden mandarme un correo si quienes deseen para poder hacer lo necesario para designarlos como delegados a quienes estén interesados. Bien, me despido por ahora. Tengan ustedes muy buenas noches. Cuídense, no salgan. Y si salen, protéjanse doble ahora. Hasta la próxima semana.